Muy bien, para empezar, definamos qué es un modelo de datos. Podemos decir que un modelo de datos es un conjunto de tablas y relaciones que le dan una estructura lógica a los datos, no perdiendo de vista que una tabla en sí podría considerarse un modelo de datos. Lo anterior nos lleva a considerar que existen diferentes tipos de modelos. En este video te mencionaré dos en particular. Primero, tenemos los modelos tabulares o modelos planos, que son aquellos donde toda la información se encuentra en una sola gran tabla. Seguramente estamos familiarizados con este modelo porque es el que toda la vida hemos trabajado en Excel. Es la típica tabla que tiene todos los campos que necesitamos para nuestras tablas dinámicas. Ahora bien, debemos tener presente que este tipo de modelo no es nada eficiente a la hora de generar un informe de inteligencia de negocios, ya que en ellos existen grandes cantidades de información duplicada y redundante que solo hará más pesado el procesamiento de los datos. Por otro lado, tenemos el tipo de modelo con el que trabajaremos nuestros informes en Power BI, y son los modelos dimensionales. Esto se debe a que los modelos dimensionales se basan en conseguir una forma fácil de interpretar los datos por parte del usuario de negocio a través de tablas interrelacionadas. En este tipo de modelo, los datos se organizan en dos tipos de tablas las cuales debemos identificar, y estas son tablas de hechos y tablas de dimensión respectivamente. Hablemos un poco sobre cada una de ellas. Primero tenemos las tablas de hechos, también conocidas como tablas transaccionales. Son las tablas que almacenan los datos cuantitativos o las métricas del negocio que vamos a analizar. Por ejemplo, si hablamos del área comercial, una tabla de hechos puede ser la tabla de ventas, que almacena cada transacción o cada registro de ventas en una nueva fila. Pero por ejemplo, en el área de talento humano, una tabla de hechos podría ser la tabla de contrataciones, donde cada fila registra una nueva contratación. Los hechos de cada negocio van a depender del contexto específico de cada uno. Como propiedades particulares de este tipo de tabla, tenemos lo siguiente. Son tablas que almacenan los datos numéricos medibles del negocio. Son tablas de valores cuantitativos. Por lo general, son tablas con muchos registros. Tienen muchísimas filas. Cada fila representa un hecho o transacción. Cuenta con claves foráneas para conectar con las tablas de dimensión. Estos campos o claves foráneas son los que vamos a utilizar para luego relacionar nuestro modelo. Y tienen como propiedad también que crecen constantemente. Si estamos hablando de ventas, las ventas son un hecho que puede ser diario. Cada día estas tablas van a estar creciendo constantemente. Por otro lado, las tablas de dimensión son las tablas encargadas de aportar contexto a los datos analizados, brindando atributos asociados a las tablas de hechos para evitar datos redundantes en la misma. Como propiedades de este tipo de tablas tenemos: almacenan los datos descriptivos que aportan contexto a los hechos, contienen datos que dependen de otros datos, como por ejemplo, tenemos el nombre de un código de producto almacenado en una dimensión de productos. Tienen pocos datos, es decir, estos datos pueden tener varias columnas, pero tal vez pocas filas. Solamente van a tener valores únicos por cada dimensión que tengamos en nuestro modelo. Y estas tablas no crecen con mucha frecuencia. Imaginemos el contexto de una tabla de productos. Una dimensión de productos sería una tabla que almacene todos los códigos de producto de nuestra tienda. Cada vez que tengamos un nuevo producto es que crecería esa tabla, a diferencia de una tabla de hechos o una tabla de ventas que diario está registrando transacciones. Estas tablas tienen un crecimiento más lento. Ok, ya sabiendo un poco sobre el tipo de modelo con el que trabajaremos en Power BI y las tablas principales a tener en cuenta en el mismo, hablemos acerca de las relaciones. Las relaciones entre tablas definen la comunicación del modelo, por lo tanto, son la base del funcionamiento del mismo. Cuando tenemos un conjunto de tablas que necesitamos que tengan un funcionamiento lógico entre sí, debemos establecer cuidadosamente las relaciones correspondientes, ya que éstas definirán la lógica del funcionamiento de nuestro modelo. En un modelo dimensional como el que hemos explicado previamente y trabajaremos en Power BI, las relaciones deben establecerse entre las tablas de dimensión y la tabla de hechos, que previamente hemos debido identificar. Ahora que ya sabes qué es una tabla de dimensión y qué es una tabla de hechos, lo siguiente que debes hacer es identificar los campos que te permitirán comunicar las tablas de dimensión
con tu tabla de hechos. En el ejemplo en pantalla puedes ver cómo hacemos uso de las llaves foráneas de nuestras tablas de hechos para establecer las relaciones con las tablas de dimensión. Una vez identificados estos campos, nos encargamos de establecer la relación y de esa manera generamos la comunicación lógica de nuestras tablas. Muy bien, ya que hablamos de relaciones, hay un concepto muy importante que debemos tener presente y este es la cardinalidad. La cardinalidad se refiere a la relación entre los datos en las diferentes tablas. Es una forma de describir cuántos registros en una tabla se relacionan con cuántos registros en otra tabla. Para interpretar este concepto, vamos a imaginar el siguiente ejemplo. En una biblioteca tienes libros y tienes lectores. La cardinalidad, en este caso, respondería a la pregunta: ¿cuántos libros puede tener un lector a la vez y cuántos lectores pueden tener un mismo libro? Por ejemplo, un lector puede tener varios libros prestados a la vez, pero un libro en específico solo puede ser prestado a un lector a la vez. Por lo tanto, la cardinalidad nos ayudará a entender la relación que existe entre los lectores y los libros de la biblioteca. En ese mismo contexto, vamos a interpretar lo que es la cardinalidad en nuestras tablas de datos. En Power BI existen diferentes tipos de relación, como lo son las relaciones 1 a 1, donde un registro de la primera tabla se relaciona con un solo registro de la segunda. Tenemos también relaciones 1 a muchos, que las hemos marcado como el tipo de relación ideal para trabajar en Power BI, donde un registro de la primera tabla se relaciona con varios registros de la segunda. Este es el tipo de relación, como les mencionaba, que vamos a procurar mantener en nuestros modelos de Power BI. Y por último, tenemos el tipo de relación muchos a muchos, donde varios registros de la primera tabla coinciden con varios registros de la segunda. Este definitivamente es un tipo de relación peligrosa que debemos evitar a toda costa en nuestro modelo, ya que es un tipo de relación que puede generar ambigüedad en los cálculos que estemos realizando. Cuando estamos hablando de este tipo de relaciones o de la cardinalidad en nuestras relaciones, las vamos a ver identificadas con estos símbolos. Un 1 a 1 en cada lado de cada tabla, lo que nos va a decir en cuál de las tablas los valores son únicos, y con el asterisco vamos a identificar en cuál de las tablas los valores se repiten. Por último, te quiero hablar acerca de la dirección de la relación, o también conocida como el filtro cruzado. Ese icono que vemos que aparece cuando creamos una relación determina cómo se aplicarán los filtros entre las tablas relacionadas en el modelo, es decir, determina cómo será la propagación de filtros en el modelo. Existen dos tipos de dirección. Tenemos el filtro cruzado único, donde una tabla filtra a otra, y tenemos el filtro en dos direcciones. En nuestro caso, el tipo de filtrado que debemos manejar de preferencia debe ser el filtro cruzado único, ya que el filtro bidireccional puede hacer que los modelos de datos sean más difíciles de entender y mantener. Incluso puede dar lugar a resultados inesperados debido a las ambigüedades en las relaciones. Si te parece, veamos un pequeño ejemplo de cómo crear y trabajar con un modelo de datos dimensional en Power BI. Muy bien, yo por acá he abierto un archivo de Power BI al cual le voy a cargar un set de datos de prueba para mostrarte algunos ejemplos de los conceptos que te he compartido previamente. Lo primero que vamos a hacer en este archivo es cargar un set de datos. Yo tengo por aquí un set de prueba, y una vez selecciono el archivo de Excel de donde voy a cargar mis datos, debo definir las tablas que voy a llevar al modelo. En este caso voy a llevar mi dimensión calendario, mi dimensión ciudades, clientes, productos y por último la tabla ventas. En este caso no nos vamos a enfocar en transformaciones, las tablas no las necesitan, directamente vamos a cargar las tablas. Una vez las tablas se carguen, vamos a identificar en el panel de la derecha los campos de cada tabla que hemos cargado. En este caso fueron 5 tablas. Por aquí a la derecha voy a ver cada uno de los campos que tengo en ellas. Algo que vamos a determinar inmediatamente es irnos a la vista de modelo para identificar cuáles serían nuestras tablas de dimensión y nuestra tabla de hechos. Podemos ver
que el modelo ya se ha organizado y se ha relacionado en algunas tablas, pero hay una que quedó por ahí pendiente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos una tabla de ventas, que según los conceptos que compartimos anteriormente, voy a venir a la vista de datos, voy a marcar la tabla ventas. Decíamos que esta tabla, conocida también como tabla transaccional o tabla de hechos, por su naturaleza es una tabla que tiende a tener muchos registros. Por ejemplo, esta es una tabla que tiene 16.989 filas, ¿verdad? Y que básicamente contiene la información cuantitativa del negocio, los datos que vamos a analizar. Aquí podemos ver que tenemos información de los clientes, vendedores, productos, precios unitarios y cantidades y ciudad. Pero, si se fijan, la mayoría de campos que tenemos son las llaves que vamos a utilizar para relacionar con las otras tablas. Voy a volver a la vista de modelo y vamos a revisar cómo se crearon esas relaciones. Si yo paso el cursor por encima de una de las líneas de relación, puedo ver inmediatamente qué campos se utilizaron para crear esa relación y, por ejemplo, puedo ver que la tabla ventas se ha relacionado con la tabla productos a través del campo ID producto. ¿Por qué ha sucedido esto? Básicamente, Power BI tiene una configuración habilitada donde determina que se identifiquen automáticamente las relaciones al momento de cargar datos. Para que esas relaciones se identifiquen automáticamente se deben cumplir unas condiciones. La primera de ellas es que los valores o los campos en cada tabla tengan el mismo tipo de dato. Por ejemplo, ID producto aquí es un texto, ID producto acá debe ser un texto. El otro requisito es que tengan el mismo nombre. Como lo pueden ver, cada una tiene el mismo nombre en la misma tabla, en cada tabla. Y el otro requisito muy importante es que en una de las tablas el tipo de relación que se establezca debe ser de valores únicos. Por ejemplo, vemos que aquí la relación que se está definiendo, la cardinalidad entre estas tablas, es de 1 a muchos, porque en una de las tablas hay valores únicos. En este caso, el 1 me está indicando que en la dimensión productos tenemos valores únicos. ¿Qué valores únicos? ID producto. Y si recuerdan, los conceptos que compartíamos de las tablas de dimensión deben contener valores únicos. Entonces, por eso se están dando esas condiciones en estas tres tablas que se han relacionado. Ahora bien, ¿por qué la dimensión calendario no se ha relacionado automáticamente? Eso es porque en la tabla de ventas tenemos el campo de fecha llamado fecha y en la tabla de calendario lo tenemos llamado date. Si bien tienen el mismo tipo de dato y si bien se cumple la condición de la cardinalidad 1 a muchos, podemos ver que no tienen el mismo nombre, por lo tanto, Power BI no la crea automáticamente. Vamos a proceder entonces nosotros a crearla y crearla será muy sencillo. Básicamente debemos elegir el campo, identificar los campos que vamos a utilizar para relacionar en cada tabla. Ya yo sé que va a ser el campo date que tiene las fechas únicas, lo voy a relacionar con el campo fecha de mi tabla ventas. Basta con seleccionar el campo, arrastrarlo y dejarlo caer sobre el campo que quiero conectar. Una vez se crea la relación, debo asegurarme de que se ha creado con los campos que definí. Por ejemplo, miren que con poner el cursor sobre la línea me va a decir que se hizo la relación del campo date con el campo fecha. Y una particularidad que podemos notar en todas las relaciones es la dirección del filtro cruzado. En cada caso, la dirección es única, donde las dimensiones apuntan a la tabla de hechos. Calendario filtra ventas, producto filtra ventas, cliente filtra ventas y ciudades filtra ventas. Vamos a ver a través de un ejemplo cómo funciona eso, ¿verdad? Del filtro cruzado. ¿Cómo es eso de que productos puede filtrar a la tabla ventas? Y para eso voy a venir a la vista informe y voy a crear una primera medida básica que me permita obtener el resultado de las ventas. Tengo el campo de precio unitario, pero no tengo una columna de monto total, por lo que vamos a crear una nueva medida en este modelo que me dé las ventas, la cual vamos a resolver con un SumX. SumX le voy a decir que de la tabla ventas tome el campo precio unitario y lo multiplique por cantidad. De esa manera, vamos a decirle ventas. De esa manera le estoy diciendo que me devuelva la suma de la multiplicación de precio unitario por cantidad y eso serían mis ventas. Voy a traer esa medida por acá y lo voy a dejar como una tarjeta. Vamos a darle un poco de formato para que no me muestre decimales.
¿Ok? De momento vamos a dejarlo así. ¿Qué quiero que veamos aquí? Las tablas de dimensión les decía que le van a dar contexto a nuestras tablas de hechos. Los hechos, ¿verdad?, del negocio. Esa tabla de hechos tiene la información cuantificable que vamos a analizar, en este caso son las ventas. Pero si yo traigo ese campo de ventas al lienzo, es un monto, ¿verdad?, que me está diciendo el total de ventas. Pero, ¿cómo le van a aportar contexto las dimensiones a los hechos? Miren, si en este momento yo tuviese que presentar un informe de ventas por ciudad, noten que en la tabla de dimensión yo no tengo un campo que me dé el nombre de la ciudad. En cambio, en mi dimensión ciudades, sí tengo los nombres de ciudad. Si estuviésemos en el contexto o en el escenario de Excel, estuviéramos pensando en hacer un buscar V para llevar este nombre a esta tabla. Gracias a las relaciones que hemos creado en nuestro modelo, estamos permitiendo que los campos de la tabla dimensión le aporten contexto a la tabla de hechos. Por ejemplo, vamos a darle contexto a esas ventas a través de ciudades. Entonces, voy a crear una tabla por aquí. Vamos a crear un nuevo visual, una tabla donde voy a traer las ventas, pero a esas ventas le voy a dar contexto de ciudades. Por ejemplo, voy a arrastrar ese campo de ciudad a la tabla, voy a ponerlo por aquí, y ahora miren cómo ese campo de ventas se ha descompuesto en todos los nombres de ciudad, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo ese campo de ciudad? Gracias a la relación que definimos entre ambas tablas, esta tabla está llegando a la tabla ventas y a través del código de ID ciudad puede identificar las ventas que corresponden a cada ciudad. Entonces, ahí es cuando decimos que la tabla dimensión le está aportando contexto a la tabla de hechos y estamos utilizando campos, ¿verdad?, que no tenemos en nuestra tabla de ventas para robustecer el análisis.